Leyes morales, capítulo 11. 10. Ley de justicia, de amor y de caridad. 1. Justicia y derechos naturales. 873. El sentimiento de justicia. ¿Es natural o constituye el resultado de ideas adquiridas? Tan natural es, que os indignáis a la sola idea de que se cometa una injusticia. No cabe duda de que el progreso moral desarrolla dicho sentimiento, pero no lo crea, Dios lo puso en el corazón del hombre. He ahí por qué encontráis con frecuencia, en personas simples y primitivas, nociones más exactas de la justicia que entre aquellas otras que poseen mucho saber. 874. ¿Si es la justicia una ley natural? ¿Cómo se explica que los hombres la entiendan de una manera tan distinta, y que uno encuentre justo lo que parece injusto a otro? Es que frecuentemente se mezclan con este sentimiento ciertas pasiones que lo alteran, como ocurre con la mayoría de los demás sentimientos naturales, y hacen que el hombre vea las cosas desde un falso punto de vista. 875. ¿Cómo podemos definir la justicia? La justicia consiste en el respeto a los derechos de cada cual. 875a. ¿Qué determina tales derechos? Son determinados por dos factores, la ley humana y la ley natural. Como los hombres han elaborado leyes, adecuadas a sus costumbres y carácter, esas leyes establecen derechos que han podido variar con el progreso del conocimiento. Ved si vuestras leyes de hoy, pese a que no son perfectas, consagran los mismos derechos que las de la Edad Media. Aquellas leyes de entonces, ya obsoletas, que se os ocurren monstruosas, parecían justas y naturales en su época. No siempre, el derecho que los hombres establecen es conforme a la justicia. Por lo demás, solo regula ciertas relaciones sociales, al paso que en la vida privada hay una multitud de actos que son únicamente del resorte exclusivo del Tribunal de la Conciencia. 876. Fuera del derecho que la ley humana consagra. ¿En qué se basa la justicia fundada sobre la ley natural? ¿Os ha dicho Cristo? ¿Cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. San Lucas 6, 31. ¿Ha puesto Dios en el corazón del hombre la norma de toda auténtica justicia, por el deseo de cada cual, ver respetados sus derechos? En la incertidumbre de lo que debe hacer respecto al prójimo en determinada circunstancia, pregúntese el hombre cómo querría que se procediese con él en ese caso. Pues Dios no podía darle una guía más segura que su propia conciencia. El criterio de la verdadera justicia es en efecto, querer para los demás lo que se querría para sí mismo, y no querer para uno lo que se querría para los otros, lo cual no viene a ser completamente la misma cosa. Como no es natural que queramos el mal para nosotros mismos, tomando nuestro deseo personal como tipo, o como punto de partida, estamos seguros de querer siempre el bien para el prójimo. En cualquier época y en todas las creencias el hombre ha buscado siempre hacer que prevalezca su derecho personal. Lo sublime de la religión cristiana ha sido tomar el derecho personal como base para el derecho del prójimo. 877. La necesidad que tiene el hombre de vivir en sociedad. ¿Le acarrea obligaciones particulares? Sí. Y la primera de todas ellas consiste en respetar los derechos de sus semejantes. Quien tales derechos respete será siempre justo. En vuestro mundo, donde abundan los hombres que no practican la ley de justicia, todos se valen de las represalias, y esto es lo que trae perturbación y confusión a vuestra sociedad. La vida social concede derechos e impone deberes recíprocos. 878. ¿Pudiendo el hombre engañarse acerca de la amplitud de su derecho? ¿Qué es lo que puede darle a conocer el límite del mismo? El límite del derecho que reconoce a su semejante con respecto a él, en una circunstancia idéntica y de manera recíproca. 878a. Pero si cada cual se atribuye los derechos del prójimo, ¿qué sucederá con la subordinación hacia los superiores? ¿No equivaldría esto a la anarquía de todos los poderes? Los derechos naturales son los mismos para todos los seres humanos, desde el más humilde hasta el más poderoso. Dios no formó a unos con un barro más puro que el que usó para los otros, de modo que ante Él son todos iguales. Esos derechos son eternos. En cambio, los establecidos por el hombre perecen junto con sus instituciones. Por lo demás, cada cual conoce bien su fuerza o su debilidad, y sabrá siempre tener una especie de deferencia hacia aquel que lo merezca por su virtud y su sabiduría.
Es importante consignar esto, a fin de que aquellos que se creen superiores conozcan sus deberes para hacerse merecedores de tal deferencia. La subordinación no se verá comprometida cuando la autoridad se conceda la sabiduría. 879. ¿Cuál sería el carácter del hombre que practicara la justicia en toda su pureza? El del verdadero justo, a ejemplo de Jesús. Porque practicaría también el amor al prójimo y la caridad, sin los cuales no existe verdadera justicia. 2. Derecho de propiedad, robo. 880. ¿Cuál es el primero de todos los derechos naturales del hombre? El derecho a la vida. De ahí que a nadie asista el derecho de atentar contra la vida de su semejante, ni de hacer nada que pueda poner en riesgo su existencia corporal. 881. El derecho de vivir. Otorga al hombre el derecho de acumular bienes para vivir, a fin de descansar cuando no pueda trabajar. Sí. Pero debe hacerlo en familia, como la abeja, mediante un trabajo honrado, y no amontonar como un egoísta. Incluso algunos animales le ofrecen el ejemplo de la previsión. 882. ¿Tiene derecho el hombre a defender lo que ha reunido por medio de su trabajo? Deuteronomio 5, 19. ¿No dijo Dios, no hurtarás? Y Jesús, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. San Mateo 22, 21. Y también en el Evangelio según San Marcos 12, 17. Lo que el hombre reúne mediante un trabajo honrado es una propiedad legítima, que le asiste el derecho de defender, porque la propiedad que sea fruto del trabajo constituye un derecho natural tan sagrado como el de trabajar y el de vivir. 883. El deseo de poseer bienes. ¿Es natural? Sí. Pero cuando se desean para sí mismo y para satisfacción personal, significa egoísmo. 883a. Sin embargo, ¿el deseo de poseer? No es legítimo, puesto que aquel que tiene con qué vivir no representa una carga para nadie. Hay hombres que son insaciables y que acumulan sin provecho para persona alguna, o lo hacen con el objeto de saciar sus pasiones. ¿Crees que Dios vea bien esa conducta? En cambio, el que reúne bienes por medio de su trabajo, con miras a acudir en ayuda de sus semejantes, practica la ley de amor y caridad, y su trabajo es bendecido por Dios. 884. ¿Cuál es el carácter de la propiedad legítima? No hay otra propiedad legítima que aquella que ha sido adquirida sin perjuicio para los demás. La ley de amor y de justicia, al prohibirnos que hagamos a los otros lo que no quisiéramos que se nos hiciese, condena por lo mismo todo medio de adquirir, que esté en contra de dicha ley. 885. Es ilimitado el derecho de propiedad. Sin duda, todo lo que se haya adquirido legítimamente constituye una propiedad. Pero conforme hemos dicho, puesto que la legislación humana es imperfecta, a menudo consagra derechos convencionales que la justicia natural reprueba. De ahí que los hombres modifiquen sus leyes a medida que se va consumando el progreso y comprenden mejor la justicia. Lo que tiene apariencia de perfecto en un siglo parecerá bárbaro al siglo siguiente. 3. Caridad y amor al prójimo. 886. ¿Cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad, tal como Jesús la entendía? Benevolencia para con todos, indulgencia hacia las imperfecciones de los demás, perdón de las ofensas. Amor y caridad son complementos de la ley de justicia, porque amar al prójimo es hacerle todo el bien que nos sea posible, y que querríamos que se nos hiciese a nosotros mismos. Tal el sentido de las palabras de Jesús: amaos los unos a los otros como hermanos. Según Jesús, la caridad no se limita a la limosna. Abarca todas las relaciones que con nuestros semejantes tenemos, ya sean ellos inferiores a nosotros, nuestros iguales o superiores. La caridad nos ordena ser indulgentes, porque también nosotros necesitamos la indulgencia de los demás. Nos prohíbe humillar a las víctimas del infortunio, contrariamente a lo que con sobrada frecuencia se hace. Preséntesenos una persona acaudalada y le dispensaremos 1000 consideraciones y atenciones. Si es pobre, en cambio, no parece que tengamos necesidad de incomodarnos por ella. Por el contrario, cuanto más deplorable sea la situación de una persona, tanto más debemos cuidar de no agregar la humillación a su desgracia. El hombre bueno de veras trata de elevar al inferior a sus propios ojos, acortando la distancia existente entre ambos. 887.
También ha dicho Jesús, amad a vuestros enemigos. El pasaje completo es, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. San Mateo 5, 43, 44. Ahora bien, el amor a nuestros enemigos ¿no contraría nuestras naturales tendencias? ¿Y la enemistad no proviene acaso de la falta de simpatía entre los espíritus? Claro está que no podemos profesar a nuestros enemigos un amor tierno y apasionado. No es lo que él quiso decir. Amar a nuestros enemigos significa perdonarlos y volverles bien por mal. De esta manera nos hacemos superiores a ellos. En cambio, con la venganza nos colocaríamos por debajo de su nivel. 888. ¿Qué pensar de la limosna? El hombre reducido a mendigar limosna se degrada en lo moral tanto como en lo físico. Se embrutece. En una sociedad basada en la ley de Dios y en la justicia se debe proveer a la vida del débil sin que ello comporte humillación para él. Esa sociedad tiene que asegurar la subsistencia de aquellos que no pueden trabajar, sin dejar su vida a merced de las circunstancias y de la buena voluntad de los demás. 888a. Entonces, ¿reprobáis la limosna? No. Lo vituperable no es la limosna en sí, sino con frecuencia la forma de darla. Porque el hombre de bien, que entiende la caridad de acuerdo con Jesús, se llega hasta el desdichado, sin esperar que éste le tienda la mano. La auténtica caridad es siempre buena y benevolente. Consiste tanto en la acción misma como en el modo de llevarla a cabo. Un servicio que se preste con delicadeza valdrá el doble. Si se le hace con altanería, puede que la necesidad fuerce a su aceptación, pero el corazón del favorecido no quedará impresionado. Acordaos también de que la ostentación resta a los ojos de Dios el mérito del beneficio realizado. Dijo Jesús, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. El pasaje completo es, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. San Mateo 6, 3, 4. Con ello os enseña a no deslucir la caridad por causa del orgullo. Es menester que distingamos entre la limosna, propiamente dicha, y la benevolencia. No siempre el más necesitado es el que pide. El temor de una humillación hace retroceder al que de veras es pobre, y con frecuencia sufre su miseria sin quejarse. A este es a quien el hombre realmente humanitario sabe ir a buscar para socorrerlos sin ostentación. Amaos los unos a los otros, esta es toda la ley. Ley divina con que gobierna Dios los mundos. El amor es la ley de atracción para los seres vivientes y organizados. Y la atracción es la ley del amor para la materia inorgánica. Nunca echéis al olvido que el espíritu, sea cual fuere su grado de adelanto y su situación de reencarnado, o en la erraticidad, está siempre colocado entre un superior que le guía y perfecciona y un inferior hacia el cual tiene las mismas obligaciones. En consecuencia, sed caritativos, no solo con esa caridad que os lleva a sacar del bolsillo el óvulo que fríamente dais a aquel que se atreve a pedíroslo, sino que adelantaos a las miserias escondidas. Sed indulgentes para con las ridiculeces de vuestros semejantes. En vez de despreciar la ignorancia y el vicio, instruidlos y moralizadlos. Sed dulces y benévolos con todo lo que os sea inferior. Proceded igual con los seres más ínfimos de la creación, y habréis obedecido a la ley de Dios. San Vicente de Paul. 889. ¿No hay hombres que se ven reducidos a la mendicidad por su propia culpa? A no dudarlo, pero si una buena educación moral les hubiese enseñado a practicar la ley de Dios no caerían en los excesos que causan su perdición. De ello principalmente depende el mejoramiento de vuestro globo. 4. Amor materno y filial. 890. El amor materno es una virtud o un sentimiento instintivo, común a los seres humanos y a los animales. Lo uno y lo otro. La naturaleza ha dado a la madre el amor hacia sus hijos en interés de su conservación. Pero en el animal ese amor se limita a la atención de las necesidades materiales y cesa cuando los cuidados de la madre se tornan inútiles. En el ser humano, en cambio, persiste toda la vida y lleva consigo una dedicación y una abnegación que son virtud. Incluso sobrevive a la muerte y sigue al hijo más allá del sepulcro. Bien podéis ver que hay en él algo más que entre los animales.
891. Puesto que el amor materno es natural, ¿por qué hay madres que aborrecen a sus hijos, y esto muchas veces desde el nacimiento? En ocasiones se trata de una prueba escogida por el espíritu del hijo, o puede ser una expiación si él a su vez fue mal padre o mala madre, o mal hijo, en una vida anterior. En todos los casos, la mala madre solo puede estar animada por un espíritu malo que trata de poner trabas al del hijo a fin de que éste caiga vencido bajo la prueba que eligió. Pero esa violación de las leyes de la naturaleza no quedará impune, y el espíritu del hijo será recompensado por los obstáculos que haya superado. 892. Cuando los padres tienen hijos que les causan pesares, ¿no son excusables por no prodigarles la ternura que hubieran tenido con ellos en caso contrario? No. Por cuanto es una carga que les ha sido confiada y su misión consiste en realizar todos los esfuerzos para reconducirlos al bien. Pero tales pesares son a menudo la consecuencia de un hábito pernicioso que les han dejado contraer desde muy temprana edad, entonces cosechan lo que sembraron.